Vamos a dar lectura al Evangelio de Mateo capítulo 16, verso 21 en adelante. Se titula Jesús anuncia su muerte. Dice así: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, vamos a hablar en esta tarde acerca de ese anuncio que Jesús hacía a sus discípulos. ¿Verdad? Seguimos el estudio de la palabra y viendo cómo cada lectura bíblica nos ayuda a comprender más profundamente la misión de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, le recordamos a todos, hermanos, tanto adultos y niños, queridos niños, Jesús era Dios en el principio. Dice la palabra de Dios que Él estaba allá en su trono de gloria. Y Él voluntariamente toma la decisión de venir aquí a la tierra. Y siendo espíritu se hace carne como un niño. Y nace en un lugar llamado Nazaret. Y en ese lugar empieza a desarrollarse como un niño normal. Y dice que a los 12 años él empezaba a ir al templo y discutía con los principales de aquel lugar y los sacerdotes las cosas que se quedaban tan asustados de qué sabiduría tenía Jesús. Y cuando lo buscaron, ¿verdad? Ya desde niño que se había perdido andando en ese lugar, él le dijo: ¿por qué me buscan? Si ustedes saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Desde la edad de 12 años, Jesús ya sabía su misión y su propósito. Usted, niño que tiene 10 años, usted que ya tiene poco tiempo para crecer y llegar a la edad de 12 años, usted ya tiene que comprender que hay una misión para nosotros los que amamos y creemos en Jesús. Y nuestra misión es reconocer a Cristo como nuestro Dios y Salvador. Amén. Y luego evangelizar, hablar de Jesucristo a las demás personas. Si usted desenfoca esa misión en su vida, lamentablemente perderá el tiempo y no aprovechará su vida en este mundo. Entonces Jesús, cuando está con sus discípulos, les dice claramente la misión principal que tenía: la de sufrir por nosotros los pecadores, la de ser clavado en una cruz del Calvario. Directamente le dice en el verso 21, Mateo 16, 21, desde entonces dice, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, pero no para comprar, no para vivir en Jerusalén, no para tener otro pensamiento. Dice que él iba a ir a Jerusalén para padecer de muchas cosas,
padecer de los ancianos, padecer de los principales sacerdotes, de los escribas y ser muerto, pero resucitar al tercer, ¿qué, hermano? Al tercer día. Oiga bien esto. O sea, ya estaba definido que llegando a Jerusalén iba a encontrarse con gente mala, con gente perversa, gente que iba a tratar de hacer el mal a tal punto que él decía hasta la muerte. Pero tenía una esperanza, dice, pero aunque sea la muerte, yo al tercer día voy a resucitar. Y eso es lo que hace que nosotros hoy entendamos que Jesucristo es Dios, porque solamente Jesús ha resucitado entre los muertos. Amén. Una gloria maravillosa. Sin embargo, entonces, si sabemos muy bien lo que iba a sufrir Jesús por nosotros, hoy más que nunca tenemos que entender que el precio que pagó en la cruz nuestro Señor Jesucristo valía la pena por cada uno de los que estamos hoy presentes. Jesús compró tu alma. Y no la compró con moneda, no la compró por riquezas materiales. Él la compró con su sangre derramándola en la cruz del Calvario. Querido niño, querida niña, que esté atento a esto. Jesús cargó la cruz por nuestros pecados. Y el niño de 12 años puede decir, ¿pero qué pecado puedo tener? Ya lo hemos explicado. La Biblia nos dice en Eclesiastés claramente que nosotros desde los jóvenes nos apartamos de Dios. Desde jóvenes buscamos cómo ir en nuestros propios caminos, en nuestro propio corazón, y caemos en rebeldía, en mentira y otro tipo de cosas. Sin embargo, Jesús murió por nosotros los pecadores. Y esta es la oportunidad que nosotros vamos a tener. Ahora, ¿por qué murió Jesús? Porque como acabamos de leer al final de la lectura, dice que Él regresará con el plan y el propósito de llevarse solamente al cielo aquellos que han creído en ese martirio de Él en la cruz del Calvario, y que al tercer día, ¿qué pasó, hermano? Resucitó. Amén. Todo aquel que cree en ese evangelio va a tener la oportunidad de entrar al cielo. Pero no solamente el hecho de creer, también el hecho de obedecer ese evangelio a través del bautismo, que es para el perdón de nuestros pecados y hacernos un lugar en ese cielo. Entonces, al escuchar el apóstol Pedro lo que Jesús está declarando, la manera en cómo iba a sufrir, cómo iba a padecer mucho por estas personas hasta la muerte, Pedro dice, se lo lleva aparte y comienza a conversar con el Señor, diciéndole, Señor, ten compasión de ti mismo. Oiga bien lo que le dice el apóstol Pedro. Pedro no le está diciendo nada malo. No le está diciendo cosas de maltrato. Más bien Pedro se oye preocupado. Y es lo que a veces nosotros podemos escuchar en nuestra vida natural. Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Una vez que nosotros ya estamos en Estados Unidos, recordemos, lo primero que le pedíamos de Dios antes de entrar era que Él nos trajera a este lugar sanos y salvos. Amén. Amén. Una vez que estemos aquí, que encontremos trabajo, porque sin trabajo no vamos a pagar lo que debemos, ¿verdad? Y después de tener trabajo y ya recibir nuestro chequecito, nosotros la mayoría le prometimos a Dios que íbamos a estar en su casa. Amén. Una promesa que le hicimos a Jesús. Pero lamentablemente ya estando aquí, conocimos amigos, conocemos familia. Pedro, aún siendo apóstol escogido por Jesús, él lo miraba como un amigo. Dice, Señor, ten compasión de ti mismo. Entonces podemos nosotros ya estar trabajando y nos encontramos a un compañero de trabajo, a un amigo, un familiar, y ya te dice, busca trabajo. Pues ya venimos a este país a trabajar duro y hay que hacer, si es posible, horas extra, porque necesitamos el dinero. Y está bien, tú puedes hacer tus horas extra, pero cuando cae en domingo hay un problema, porque el día domingo, el día en que resucitó ese que murió por nosotros, está creado ¿para quién? Para alabar a Jehová. Amén, hermanos. Para reconocer el sacrificio de Cristo. Entonces un familiar te puede decir, como le decía Pedro, Señor, ten compasión de ti mismo.
Y el familiar no puede decir, tenés compasión de vos mismo, tenés que pagar renta, tenés que pagar agua, tenés que pagar luz, tenés que pagar lo que quedaste allá debiendo. Y ahí viene el problema, que uno después le da la razón al amigo, al familiar, y termina despreciando a Dios por un trabajo. Y terminamos olvidándonos del sacrificio de Jesús que murió por nosotros y resucitó este día domingo por amor a los dólares, por amor a pagar una deuda, por amor a cuidar el trabajo. Cuando nos olvidamos de que el que nos da la vida y la salud es Dios. Amén. Entonces, ese familiar o amigo que te dice, ¿sabes qué? Deja de ir a la iglesia y mejor busca trabajo, está actuando como el apóstol Pedro. Y le dice al Señor, en ninguna manera te acontezca esto. Recibí, hermano, ayer una conversación con una persona latinoamericana, allá en Walmart. Le digo yo, mire, lo invito a la iglesia el domingo. Y se puso a reír y me dijo, hermano, ¿y es que no ha visto que el día domingo es que anda el aje haciendo las redadas? Y yo lo quedé viendo y le digo yo, tenés más miedo a las redadas del aje que a Dios. ¿No dice la Biblia que tenemos que tener más temor a Dios? Amén, hermano. ¿No dice el Señor Jesús que hay que tener más miedo al que puede quitarnos la vida y mandar tu alma al infierno? Porque tenemos ese temor del ay, de la migra, del policía, del que anda armado, del que nos puede robar, el que nos puede matar. Y ese ejemplo es digno. Mucha la gente tiene miedo y el Señor lo dijo, no tenga miedo al que pueda quitar tu vida física. Tened miedo al que te dio la vida y Él puede decir hasta aquí nomás llega. Y ese poder está en las manos de Dios. Amén, hermano. Ya. Entonces, cuando Jesús mira que Pedro está sirviendo como piedra de tropiezo, cuando mira a Jesús que Pedro se está desviando de la misión que él tiene de morir por nosotros los pecadores, entonces Jesús le contesta a Pedro. Y no le contesta facilito, le dice, quítate de delante de mí, Satanás, le dice. Cuando un familiar se te aparezca, cuando un amigo se te aparezca y te diga, mira, deja de ir a la iglesia y mejor trabajar. Mira, deja de ir a la iglesia y descansar. Ay, yo te miro rendido, hijito. Ve, hijo, hoy no vaya a la iglesia porque tenés que cortar el césped. Mira cómo está de alto. Es el único día que tenés libre, tenés que cortarme el césped. Ay, hijo, ve, vamos a hacernos una sopita aquí hoy. Nos la merecemos porque hay que hacer un caldito, una carne asadita, porque hoy es el día en que estamos como familia. Cuando una esposa, cuando un esposo te pone tropiezos para venir al culto, está actuando como Satanás. Están abiertos sus sentidos. Amén, hermano. Como Satanás. Jesús le dice a Pedro, apártate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Cuando usted pone en primer lugar el trabajo, usted está poniendo un tropiezo en su vida espiritual. Cuando usted pone en primer lugar las cosas familiares, está poniendo un tropiezo. Y cuando uno tropieza, ¿qué le pasa, hermano? Se cae. Y a veces es difícil levantarse. ¿Me están comprendiendo? ¿Amén, hermano? Hay personas que han perdido los dientes por una caída. Pues usted puede perder los dientes espirituales, hermano. Y hay que tener cuidado en este sentido. Entonces, Jesús le dice, porque me eres tropiezo y porque hay otro problema. En su conciencia yo le hago una pregunta y respóndola en su corazón, hermano y hermana. Si yo vengo, hermanos, y este día domingo digo, hoy me voy a dar descanso. Hoy hay un programa de televisión que me encanta. Hay una película que no me la puedo perder del todo. Que haga el culto del hermano Alejandro. Y yo me quedo en mi casa viendo mi película porque ya no la voy a ver más. ¿Qué estaría haciendo, hermanos? ¿Creerían ustedes que es lo correcto? No. Entonces por eso Jesús le dice a Pedro,
¿Sabes por qué te digo que estás actuando como Satanás? ¿Sabes por qué te digo que me estás sirviendo de piedra de tropiezo? Porque no pones la mira en las cosas de ¿quién? En las cosas de Dios, sino en la de los ¿qué? En las de los hombres. Que tengo el zacate alto y hoy es el único día soleado, porque mañana va a haber lluvia. Y si no corto el zacate, eso se crece y ya no voy a poder más. Yo le hago una pregunta: ¿acaso el culto es todo las 24 horas del domingo? ¿Acaso el culto lo hacemos las 8 horas? ¿Acaso el culto nos llevamos 4 horas en este culto alabando a Dios? Lo más 1 hora. 1 hora nomás para venir a adorar y a glorificar el nombre de Dios. Y usted de esas 8 horas que le pongamos este día domingo, usted ocupa 1 hora, media hora para venir, otra media hora para platicar aquí entre hermanos, porque nos gusta conversar. Alabado sea Dios. Amén, hermano. Platicamos a gusto porque estamos en familia. No con a gusto, a gusto. Hermanito, estamos bien contentos, estamos como ahorita terminando el culto, vamos a celebrar el cumpleaños de Angelito. Y eso es bonito porque somos la familia de Dios. Amén. Amén. Aquí no andamos como la gente del mundo, que pone su mirada en las cosas del hombre. ¿Cuáles son las cosas del hombre? El tropiezo que dice, vamos a celebrar el cumpleaños, y el cumpleaños se convierte en borrachera. Para todo es una borrachera. Hoy cumpleaños mamá y la pobre viejita cocinando ahí y peleando en medio de los hijos ahí, porque ponen la mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de ¿quién? De Dios. Y uno tiene que abrir los ojos a tiempo. Si hay algo que te está sirviendo de tropiezo en tu vida espiritual, pele el ojo y sé sabio. Proverbio lo dice: el sabio mira el mal y se aparta. Amén, hermano. Mira claramente. Entonces dice: el error más grande de todo discípulo del Señor es poner los ojos en las cosas de los hombres y no poner la mirada en las cosas de Dios. Ese es el gran problema de nosotros los cristianos. No estoy hablando de la gente del mundo. Jesús está reprendiendo a su apóstol. No está reprendiendo a un mundano. No está exhortando a cualquier discípulo. Está exhortando a un líder de la iglesia que él había escogido. Y si Jesús era fuerte con sus apóstoles, imagínense cómo nos tratará a nosotros. Porque ahora tenemos todo lo completo, la Biblia. Ahora nadie de nosotros ignoramos la palabra de Dios. Todos reconocemos que Jesús fue el Mesías y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Todos sabemos quién es Jesús. Entonces, hermano, el gran problema del cristiano actual es que no pone la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y esto hay que cambiarlo. Si vamos a ser cristianos de verdad, tenemos que ser ese cristiano serio que esté enfocado en las cosas de Dios y no en las cosas de este mundo. Porque hay algo que nosotros no podemos dejar de reconocer. Si tengo vida, ¿es gracias a quién? A Dios, amén. Si tengo salud, ¿es gracias a quién? Si mis hijas van y vuelven a la escuela, ¿es gracias a quién? Si mi esposo está a mi lado, si mi esposa está a mi lado, si tengo a mi familia completa. Y tengo a mi predicador, al ministro de aquí, que me está exhortando, que me está guiando. Hermanito, estamos bendecidos. Gloria a Dios. Amén, hermano. Bendecidos. No podemos ya poner nuestras miradas en otra cosa más que en Dios. No cometamos el error de todo cristiano. El cristiano que dice la Biblia es aquel negligente. El cristiano negligente es aquel que está pendiente de las fiestas del mundo. El cristiano que está pendiente de los hípicos. Ahí en mi Nicaragua, la gente deja de ser cristianos e ir al culto por ir a ver a unos caballos que andan ahí montada la gente en los caballos, y están los caballos zapateando, y ellos están poniendo su mirada más en los caballos que en Dios. Que este día hay una fiesta de comida, vamos a poner la comida y vámonos. Y bien lo dijo el Señor Jesús: el reino de los cielos no es comida y bebida. Y también lo dijo claramente:
No se preocupen por las cosas del pan, sino que busquen el pan espiritual, que es la palabra de Dios. Amén. Esas son las cosas que nos ayudan a entender, poner nuestra mirada en Dios. Ahora, en Hebreos capítulo 11, en Hebreos capítulo 11 nos dice claramente que tenemos que poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Esto es en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere seguirme y venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Oiga qué directo es Jesús. Si alguno quiere llamarse cristiano, si alguno quiere ser creyente en mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hace unos años atrás conocí un hermanito que está aquí sepultado, ¿verdad? Cuando vine en el 2010 me encontré un hermano José Barriento, y me sorprendía que de repente llegaban sus hijos a visitarlo. Y nosotros teníamos culto en la mañana ahí en Madil y culto en la tarde. Y el hermanito llegaba, se congregaba, ya había cumplido, pero en la tarde volvía al culto. Y hermano, fíjese que acaba de llegar mi hija de allá de Dallas. Y yo le dije, bueno, ahí se quedan aquí con mi otra hija porque yo tengo que ir al culto. Pero papá, me dice mi hija, me está contando el hermano, papá, pero si yo vine a verte a ti, papá, es el tiempo de estar contigo. Sí, mi hija, pero yo tengo que ir a la casa de Dios, porque el día que me muera solo Dios me va a quedar. Y es verdad, ven hermano, cuando usted se muere no se va con hijos. Cuando usted se muere no se va con la esposa, a menos que sea un accidente y todos se vayan. Pero cuando uno muere, dice la Biblia que nos llegamos al encuentro ¿con quién? Con Dios. Entonces el hermano le decía, mira hija, más bien te invito a que vayas y si quieres tanto estar conmigo, oiga cómo era el hermano inteligente, si tú tanto me amas, si tú tanto quieres estar conmigo, vente conmigo a la casa de Dios. Qué bonita invitación, amén hermano. Qué bonita invitación. Entonces cuando usted recibe una visita, hermano, yo no le estoy regañando, solo abra el entendimiento. Cuando hay una visita, hermano, invítelo a la casa de Dios. Tráigalo a la casa de Dios. Y usted va a sembrar la semilla del evangelio en el corazón de ese amigo, de ese familiar. Amén. Entonces el hermano decía, la hija le decía, no papá, yo estoy cansada y nos tenemos que ir temprano para darlas de regreso. Entonces hija, tranquila, ya te miré, yo voy a la casa de mi Dios otra vez. Ya suficiente tiempo, y si regreso y los encuentro, pues seguimos hablando. Pero ahorita es el tiempo para mi Dios y mi Señor. Y el hermanito, hermanos, murió un miércoles. Teníamos una clase bíblica como la tenemos aquí en Marieta a las 7 de la noche, y el hermano estaba muy enfermo, el hermano. Andaba con fiebre, con esas fiebres de gripe que le da a los abuelitos, casi neumonía. Y cuando me saludó el hermano, yo sentí su mano helada, y le dije, hermano, yo lo miro mal, lo llevo a su casa. No, hermano, yo voy para mi casa y me doy un bañito ahí, le echo alcohol a la bañera y así me quito esta gripe que ando. Hermano, y esa noche el hermano falleció en el baño. Le dio un infarto. Murió después de ir al culto. Se fue en las manos ¿de quién? De Dios. Amén. No dijo estoy enfermo como muchos de nosotros. Ay, tengo dolorcito de cabeza. Y nos olvidamos que en el trabajo, si usted está en el trabajo, se toma 2, 3 pastillas y aunque ande con dolor de cabeza, usted trabaja, ¿verdad, hermano? Así es. Ay, hoy me siento cansado, hoy vengo cansado, los miércoles, viejito, imagínense, hoy estoy rendido, tengo que descansar. Ahí el hermano murió, como decimos, con las botas puestas, como un soldado de guerra, un soldado de Dios. Y queda como testimonio. Por eso dice la palabra de Dios que la obra de los hijos de Dios, cuando mueran, las obras van con ellos. Amén, hermano. Amén. Y ahora doy testimonio de este hermano que murió después de un culto de estudio bíblico. Por eso dice el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Amén, hermano. El hermano perdió su vida.
pero él ya la había ganado en Cristo porque estuvo ese día en el culto. Y se fue con el corazón limpio ante la presencia del Señor. ¿Por qué dice el Señor esto? El Señor dice, ¿por qué? Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué sirve que tú cortes el zacate si de repente a las 3 de la tarde estás muriendo? ¿De qué sirve que tú te estés descansando ahí dormido y de repente dormido te mueres? ¿De qué sirve que tú ganes todo el dinero del mundo? Como dice aquí la palabra, el mismo Jesús dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Acaso que porque tú trabajas el día domingo y ganas dinero, vas a comprarle la entrada al cielo a Cristo? Nadie la va a comprar. Absolutamente nadie. Así que hay un análisis para nosotros. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Cuando la gente deja de venir a la casa de Dios, está cometiendo el error de que Jesús le está como pasando lista. ¿Verdad? El niño que va a la escuela y la maestra llama por nombre, el niño dice presente o aquí estoy. Y si ese niño falta a la escuela, de repente mandan una nota a los maestros y sabe que su hijo faltó mucho a la escuela, no va a pasar de grado. No va a poder entrar a quinto o cuarto grado, se va a quedar en segundo grado. Igual pasará el día que venga Jesús. Porque el propósito de venir a adorarle a la casa de Dios es que Él nos mire y que estemos presentes. El Evangelio de Juan capítulo 4 lo dice claramente, que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu en verdad es necesario que le adoren. Y dice, y tales adoradores el Señor busca que le adoren. Jehová, Dios, el Padre nos busca. Jesús nos busca el día domingo que estemos en su casa. Amén. Ese día Él vendrá y va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Nadie se va a escapar de ese pago. Si tú fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá. Amén. Pero si fuiste infiel aquí en la tierra, que no viniste a la iglesia, fuiste infiel con Jesús, no esperes que te va a dar un lugar en el cielo. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, dice el Señor, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Así que nosotros es el llamado de comprender realmente la importancia de que reconozcamos que Jesús murió por nuestros pecados, pero principalmente que entendamos que ya nuestra vida está para el Señor, como lo dijo el apóstol Pablo, pues ya no vivo yo, sino que vive Cristo, ¿qué? En mí. Tengo que pensar en las cosas espirituales, tengo que pensar en las oportunidades que me dará Dios, la entrada al cielo. Tengo que valorar el sacrificio de Cristo y reconocer que un día Cristo vendrá y me pagará esta fidelidad que usted tiene al venir al culto de adoración. Porque aquí no venimos a adorar a hombres, venimos a adorar a un Dios que pues todo lo puede y un Dios verdadero. Pongámonos de pie, hermanos y hermanas, vamos a entonar